a trabajar en esta hora las demandas y pueblos de las nacionalidades. No, ¿sí me escuchan todos? Sí. 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 Ya. A ver, Sí, todo bien. hay... ¿Mande? Todo bien, se escucha todo. Ya. Bien. A ver, nosotros hemos puesto demandas de los pueblos y nacionalidades. Sí, están hechas unas preguntas iniciales. Eh, ¿Sabe usted cuántos y cuáles son los pueblos y nacionalidades del Ecuador? ¿Han escuchado cuáles son? Bueno, los pueblos indígenas, los pueblos afroamericanos, Ya. esos puede ser. ¿Quiénes más? Montubios, Montubios, Sáchila. sí, Sáchilas, también, ya. ¿Quién Sáchilas, más? em, los pueblos, Pueblos y nacionalidades. Pueblo Cañari, el pueblo Saraguro, Ya. em, Engloba a los indígenas. claro, Ya engloba a los indígenas, pero la pregunta que estamos haciendo es ¿cuáles son? claro, Claro, eh, porque el Ecuador es plurinacional. Según la Constitución del Ecuador, en el artículo los, 1, se dice que el Ecuador es un estado plurinacional, ¿no es cierto? claro, Quiere decir que hay algunas, Otavalos también, ya, bueno, Otavalos, en fin, son algunos, sí. algunas, Ahora, las demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador siempre han sido las mismas. ¿Qué dicen ustedes? Toda la vida serían las mismas demandas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Yo creo que no. Ya, No, no me parece. no, no es cierto, porque no, en realidad lo que importa ahora, quizá más antes no importaba, sí. Lo que necesitaban ahora, quizá más antes antes no, no era tan no prioritario, ¿sí? necesario. Ya, bueno, necesario siempre, pero no era tan prioritario, ¿sí? Ujú. Recuerden que cuando llegó la corona española, el rey ordenó, ¿no es cierto?, someter a los pueblos o a los habitantes de aborígenes de acá. Entonces ellos fueron despojados de sus derechos y ellos siempre, siempre han estado luchando por sus derechos. Van más de 400 años que han estado luchando por sus derechos, ¿sí? Y ustedes se acuerdan en el paro que hubo en octubre del año 2019, sí, lo que exigían básicamente algunos, sí, era la reivindicación de derechos colectivos, ¿no es cierto? Puede ser que con fundamento, puede ser que sin fundamento, pero lo hicieron, ¿ya? Bien, ¿cambian las demandas sociales con el tiempo? Sí, Sí Claro. cambian, ¿no es cierto? sí, Sí cambian. Ujú, Por sí. ejemplo, hace 2 meses nosotros no teníamos la absoluta necesidad de contar con un buen servicio de internet en la casa con un computador, ¿no es cierto? Ujú. ¿No es cierto? Pero Claro. en menos de un mes se volvió una necesidad imperiosa, sí, tener internet de buena calidad, tener un computador para poder estudiar, sí, Ujú. ya, sí, entonces Sí. las demandas sociales cambian constantemente, constantemente. Por ejemplo, ahorita, sí, miren ustedes lo que acabamos de conversar hace rato, sí, una demanda social es poder salir, sí, con libertad al parque, a la plaza, a donde sea, sí, pero no hay cómo. Entonces es una libertad por la cual tenemos que luchar, pero esa lucha tiene que estar acompañada de un compromiso, sí, y ese compromiso, y ese compromiso implica responsabilidades que a veces se pueden cumplir, que a veces no se pueden cumplir, sí. Bien, y les hago una última pregunta. ¿Quién tiene la obligación de satisfacer las necesidades sociales de los pueblos y nacionalidades? Los El directivos. gobierno. el gobierno, El El gobierno. gobierno. ¿Será solo el gobierno?
Nosotros las mismos, pues. autoridades que están en su cargo. Todos, absolutamente todos, Ujú. todos, ¿ya? Porque lamentablemente nosotros hemos puesto en manos del gobierno todo, pero lo que pasa es que el gobierno no puede resolver todo, ¿sí? Todo así. No puede resolver todo el gobierno. A ver, si no hay compromiso de nosotros para poder llevar a cabo un plan, ¿sí? Que tenga por objetivo la reivindicación o satisfacer las necesidades sociales de los pueblos y nacionalidades indígenas, si no hay un compromiso nuestro, difícilmente el gobierno lo va a lograr por más buenos planes que tenga, ¿sí? Lo que sucede es que se nos ha enseñado a estigmatizar, ¿sí?, al indígena y lamentablemente eso nos ha llevado a que caigamos en discriminación, ¿sí? Hasta de esos chistes que a veces nos mandamos por WhatsApp, por Facebook, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los famosos indígenas es el señor este de Chimborazo, que es un hielero, se llama Baltasar Rushka, Ah, ya, y el señor habla así, pues, ¿no es cierto? Eh, Tazarushka. a su manera. Entonces, lo que nosotros decimos, ¿no es cierto? A veces haciendo memes decimos, asustado te veo, decimos, ¿no es cierto? Y ponemos la foto de él, ¿no es cierto? Sí. Ya, y nos reímos, ¿no es cierto?, de esa situación, pero no nos hemos puesto a pensar nunca cómo se sentirá el hombre si al ver que la gente se burla, sí, de la forma en que él habla, sí. Ya, entonces tenemos nosotros mismos que empezar a frenar eso para poder hacer o garantizar que los pueblos y nacionalidades accedan o satisfagan sus necesidades sociales, ¿sí? Bien, avancemos a una siguiente, a una siguiente. Bien, en el periodo colonial, ¿sí? Ahora sí estamos en la página 14 mismo, ¿sí? ¿Alguien está con el textito? El periodo colonial. ¿Están con el texto? Leo, profe. Bien. también dentro y Acaba de costar. Yo pensé que era mi que estaba costando. No se entendía muy No, bien, yo creo que profe. es de allá, porque el mío está ahorita al pelo, nadie está utilizando, estoy bien. El peluquín. Está feliz. Está. Claro, es que no ve No, que ahorita toditos están durmiendo, porque si no ya, Están ya ocupa durmiendo. el uno, ocupa el otro y se vuelve débil. Ah, sí, ah. ahí es que se Sí, ve. duermen hasta las 10, como yo. Ve. Bien, No, bien, bien. aquí en mi casa se duerme hasta las 12, ya solo, o sea, nos ahorramos el desayuno, ya solo almorzamos. Así nos pasa a nosotros el domingo. Mentira. Cada domingo ya es. Dígame, A para ver, más ahí me costos escuchan. económicos. Sí, Sí. Ahí dicen, ahí se... Sí, Ya, ya ahí sí. bien. Entonces, a ver, las luchas de los pueblos y nacionalidades indígenas y movimientos siempre han sido por la reivindicación de derechos, ¿sí? En el periodo colonial, por ejemplo, ustedes pueden ver que los levantamientos indígenas eran básicamente para defensa o en defensa frente a los impuestos que imponía la corona española y además la lucha frente a los malos tratos que recibían, ¿sí? Recibían muchos malos tratos. A ver, eh, eran castigados, obligados a trabajar por fuerza, no se les permitía eh, 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 acceder a su salario, ¿sí? Eh, asimismo, lo que había, ¿sí? Básicamente ellos tendrían que eh, ofrendar alguna ganancia para el rey, ¿sí? En ese tiempo se hablaban de los famosos diezmos, ¿sí?
que básicamente consistía en el 10% del total de las ganancias que se otorgaban obligatoriamente a la corona, ¿sí? O sea, aparte de que explotaban, ¿sí? Tendrían que dar una contribución obligatoria, no solo voluntaria, sino obligatoria, ¿sí? Y en ese tiempo encargados la Iglesia Católica, ¿sí? Y los encomenderos que venían de la corona, ¿sí? Bien, eh, los enfrentamientos que se daban ahí eran entre los sublevados o los indígenas, ¿sí? Y los terratenientes o autoridades también, ¿sí? Que recuerden que aquí era un sistema latifundista, ¿ya? Habían grandes extensiones o parcelas de terreno que pertenecían a unos pocos, ¿sí? Pertenecían a unos pocos y estos pocos, entonces estos pocos hacían que el indígena, ¿sí? Sea explotado, ¿sí? Bien, y en cambio la lucha de la comunidad afrodescendiente lo que ha provocado, ha provocado, lo que ha provocado es que estos pueblos busquen, ¿no es cierto?, el fin a la esclavitud, porque recuerden que ellos fueron traídos a América como esclavos, ¿sí? Ujú. Ellos no eran considerados humanos, ¿sí? Se les decía Claro. que es gente que básicamente no es otra cosa que un animal, ¿sí? Porque Se, tenía mucha fuerza. se les tenía, exactamente, tenían mucha fuerza y aparte no podían defenderse ante la opresión, ¿sí? No podían defenderse ante la opresión. Entonces, lo que sucedía es básicamente que a ellos se les consideraba esclavos, ¿sí? Y eran condenados a trabajar hasta la muerte, ¿ya? Entonces, eso buscaban ellos eliminar para que nunca más se les vuelva a tratar así, pero no ha desaparecido completamente, ¿sí? Ujú. Incluso hoy hay muestras de racismo hacia la comunidad afro, ¿sí? Ustedes mismos ven, Ujú. por ejemplo, tenemos ese estereotipo de que el moreno es bueno para cocinar, es bueno para jugar fútbol y es bueno para robar, ¿cierto? No ser bueno para nada Sí. más suelen decir, ¿ya? Entonces es un estigma social que nosotros hemos puesto o le hemos dado a la pobre gente descendiente de los afros, ¿sí? Si tiene alguna preguntita, hará nomás, ¿ya? Bien, avancemos a la siguiente página. Estamos en el periodo republicano ahora, ¿ya? Y, ¿Ya? a ver, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí? Lo Ujú. que pretendían los indígenas ya, estamos hablando, verán, en la época republicana, desde 1830 para acá, en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, desde 1850, sí, los indígenas tenían como objetivo eliminar los diezmos y además, sí, eh, eliminar el trabajo sin remuneración, pues, porque no sé si de pronto sus abuelos, sus bisabuelos les han comentado, ¿no es cierto?, que más antes en la hacienda, si la gente iba a trabajar gratis a cambio de un saquito de choclos, de una vaquita, ¿sí? Perdón, Licen. También mi mami sabe contar de que, por ejemplo, los pobres pedían dinero a los patrones, entonces Sí, por ese dinero tenían que vivir trabajando ahí, supuestamente devolviendo el dinero que ellos han pedido, pero ¿para cuántos años? así mismo era, cuentan los abuelos, ¿no es cierto?, que para casarse, por ejemplo, ellos tenían que pedir un X cantidad de dinero, ¿sí? Porque ya saben, los novios chiros, ¿cierto? Pocos novios Claro. tienen harta plata, pero la mayoría, hasta la actualidad, es gente que no tiene dinero. Entonces, lo que se hace es endeudarse para casarse, ¿sí? Entonces, Ujú. antaño, ¿sí?, como vivían dedicados básicamente a la agricultura, pedían el dinero y el patrono o el hombre que prestaba el dinero pues, les hacía trabajar en la hacienda, ¿sí? Y ahí Ah, pasaban nomás trabajando, ¿cuánto tiempo? ¿Ya?
y no recibían nada a cambio. Sí. Claro. Bien, pero se logró ese objetivo. Gracias a ellos se ha eliminado esos diezmos, si no hasta ahora tuviéramos que darle pagando al gobierno nosotros. Aun cuando ustedes dirán, todavía nosotros pagamos impuestos, pero bueno, son por ley, ¿sí? Lo que nos toca contribuir al erario nacional, aun cuando muchos no lo hagan, pero el que es buen ciudadano contribuye, ¿sí? De alguna u otra manera contribuye. Bien, porque gracias a esos impuestos también podemos hacer que otras personas que no tienen dinero, que son pobres, puedan acceder a algunos derechos, ¿sí? Bien, en la segunda, digamos, en el siglo XX, estamos hablando ya del siglo anterior, desde 1900 hasta 1999, lo que se hizo es, ¿no es cierto?, constatar que hubieron luchas indígenas primero por obtener derecho a la tierra, ¿sí? Imagínense que los indígenas no tenían derecho a ser propietarios de su tierra. ¿Se dan cuenta lo que es eso? No tener derecho a la tierra, ¿ya? Entonces, ellos buscaron eso y lograron que el Estado pueda adjudicarles escrituras porque realmente son sus terrenos, ¿sí? Son sus tierras, ¿ya? Y ahí están trabajando y ahí están produciendo para que todo el país pueda alimentarse, ¿ya? Otra, también se eliminaron los famosos huasipungos, ¿sí? Ahí en el módulo nosotros vemos que hay una definición de huasipungo. ¿Quién puede leer? Huasipungo, Dice pedazo pedazo de tierra tierra que el dueño de la hacienda entregaba a los indígenas jornaleros a cambio de trabajo. Ya. Entonces les decía, a ver, ¿vos quieres comer? Ya, muy bien. Entonces, dedícate a trabajar este pedazo de tierra. Ya. Sacas para tu comida y el resto es para mí, ¿sí? Pero no es que primerito el hombre sacaba para la comida, primero tenía que sacar para el patrono, ¿sí? Y de ahí ya, pues, si hay algo para comer, ya. Pero se logró también eliminar eso, ¿sí? Por eso en Cuenca, por ejemplo, las haciendas de Hortensia Mata, de Florencia Astudillo, de Cisneros, Severo Espinosa, de las Madres Carmelitas, sí, fue parcelada, ¿se acuerdan? En lotes y dados a los indígenas, ¿sí? O a los gente que trabajaba, la gente que pasaba haciendo huasipungo ahí, ¿sí? En retribución a los años de trabajo que han pasado, ¿ya? Porque ellos incluso pasaron algunos desde la juventud hasta que ya morían algunos y no recibieron nada, ¿sí? En cambio, otros sí pudieron acceder a un lote considerable de terreno que les dio la misma hacienda por la ley de reforma agraria. ¿Ya? Bien. Pero también se ha buscado la igualdad de derechos, es decir, que el indígena pueda ir a la universidad, que pueda graduarse, ¿sí? Que pueda acceder a la función pública, ¿sí? Que el indígena pueda estar representando políticamente al Estado, ¿sí? Es decir, necesitaban ellos ser incluidos, ¿ya? Y además exigieron también la preservación de lengua, o sea, del idioma, ¿sí? Porque usted sabe, en nuestro país tenemos shuar, tenemos quechua, tenemos guaraní, tenemos tagaeri. Entonces, esos idiomas, ellos pidieron que se respete y que a la gente se le pueda educar en su propio idioma, que no les obliguemos a hablar castellano, ¿sí? Que no les obliguemos a hablar castellano, sino que les enseñemos en su propio idioma. Y con la ley de educación intercultural bilingüe, de pronto se trata de garantizar eso, aunque en la actualidad, pues, mucha gente todavía no valora el idioma como tal, ¿sí? Bien. Y los montubios, en cambio, buscaban el reconocimiento como pueblo, ¿sí? O sea, ellos buscaban ser reconocidos como pueblo montubio y además exigían mejoras también para el campesinado costeño, ¿ya? A ver, si es que no había mejoras
para el campesinado costeño, sí, difícilmente tendríamos nosotros producción de las frutas o de la producción que viene desde la costa. No, usted sabe que allá hay pesca, producción de arroz, frutas tropicales y nosotros en nuestra dieta, al menos en la sierra, obligatoriamente arroz, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hubo un hecho trágico incluso aquí en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, no sé si se acuerdan o han leído de Jorge Enrique Adún, me parece que es eh, Las cruces sobre el agua. Si no han leído, les invito a que lo lean. Sí, Las cruces sobre el agua. Es una pequeña novela escrita en 1922, ¿sí? Eh, que relata básicamente el maltrato o el asesinato al que fueron sometidos cientos de montubios que exigían equidad o justicia en su jornada laboral en 1922, el 15 de noviembre de 1922, allá en Guayaquil. Y los cuerpos se cuenta que fueron arrojados al río Guayas, ¿sí? A ver, Enrique Gallegos Lara fue el que escribió esta novela, ¿sí? Las cruces sobre el agua. Leerán, que es un clásico de la literatura ecuatoriana para que puedan enterarse qué ¿Quién pasó. era el autor? Enrique Gallegos Lara. Póngale Las cruces sobre el agua, ¿sí? Y ahí le sale nomás, ¿ya? Para que usted pueda leer, ¿sí? Y enterarse qué es lo que pasó. Bien, y recuerden que también hubo guerras de los azucareros, hubo una guerra en el ingenio de la Troncal, en el ingenio Astra. No se sabe hasta ahora cuánta gente fue asesinada por los dueños de la azucarera, porque estos señores, los manifestantes, estaban exigiendo un pago justo nomás pues, por el trabajo que hacían, ¿sí? Sin embargo, les entraron a bala a los señores, ¿sí? Han sido injusticias que se han cometido, pero que sin embargo eso ha servido como plataforma para que ahora los trabajadores puedan gozar al menos de un salario decente, aun cuando no sea suficiente, pero al menos es decente, sí. Bien, y finalmente, a finales del siglo XX, inicios del XXI, ha habido también una lucha por la reivindicación de derechos colectivos y por el cuidado del medio ambiente, ¿sí? Derechos colectivos, ¿en qué sentido? Por ejemplo, que todos tengamos acceso a la educación, absolutamente todos, ¿sí? Que todos paguemos los impuestos como se debe, ¿sí? Que reconozcamos todo el Ecuador al Estado plurinacional, a las nacionalidades, ¿sí? Que gocemos todos en igual parte de los beneficios que tiene el Estado para los pueblos, que todos seamos dueños de los recursos naturales, es decir, no es que esta comunidad es dueña del agua y nadie más tiene derecho, no. Y todos tenemos derecho a los recursos naturales, ¿sí? Y tenemos que también cuidar el medio ambiente, según dicen ellos, ¿ya? Por eso han visto que hay algunos indígenas que van hasta la cárcel por el tema del medio ambiente, ¿sí? Y lo que se ha buscado principalmente es reducir la discriminación, eliminar discriminación, ¿ya? Bien, ¿cuál va a ser la actividad? Dígame usted. Antes de que pase, yo he buscado en el diccionario, pero no entiendo. ¿Qué es reivindicación? Reivindicar es adjudicarle de nuevo los derechos o lo que esté pidiendo usted, sí. Reivindicar es como decir, devolverle lo que era suyo, sí, lo que era su patrimonio, su derecho, sí. Ya. Bien, Ya, usted lo profe, que va a gracias. venir haciendo, si ve, dice, va a investigar sí, la biografía de Dolores Cacuango, o de Tránsito a Maguaña, o de Dolores J. Torres, ¿sí? Cualquiera de las tres mujeres, ¿ya? Cualquiera. Cualquiera No de las todas tres, tres. no todas tres, solo Ya, una ya, de ya. las tres, de Dolores Cacuango, Tránsito a Maguaña o Dolores J. Torres, ¿ya?
Ya hacemos, ¿cómo hacemos una plana, hoja? No, pues ya ahí la biografía ustedes han de ver cuánto les sale, pues ya va a criterio de cada uno, ¿ya? Listo, Solo de una, no de las tres, ¿ya? ok. Listo, Ya. jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosita me avisan por WhatsApp, ¿ya? Ya, Que licenciado, estén muy gracias. bien, que estén muy bien. Gracias, Chao, Licen. chao. Que estén muy bien. Gracias, dicen. Hasta luego. Hasta luego, dicen. Alguien que me pueda mandar por favor, las fotos.